Ya empiezo. Ya, bueno, ante todo, buenas noches, doctores. Voy a hablar sobre este tema, poco hablado en realidad. Hasta el momento no había escuchado hablar mucho sobre este tema, pero que ya en los últimos años ha cobrado bastante importancia y fuerza en cuanto a estudios. Bueno, viene a ser el tema del balance sagital espinal, ¿no? Lo de la columna vertebral. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, continúa. Ya, estos vienen a ser los temas que voy a tocar en la presente exposición. Vamos a hablar un poco de la historia, del balance sagital, de la verticalidad luego hablar netamente del balance sagital, de los parámetros más importantes, luego la relación entre los parámetros pélvicos y espinales, luego la variación de la edad en cuanto a temas de la columna, estudios de imagen y un poco de tratamiento, ¿no? En cuanto a la historia, vamos a ver que el 5 minutos, Alberto. Acelera. ya, doctor. En cuanto a la historia, vamos a ver básicamente que Hipócrates ha sido el primero en hablar sobre las curvaturas anatómicas de la columna y fue el primero en describir la escoliosis, no mencionando este término a cualquier patología de la columna. 200 años luego, después, Galeno menciona o es el primero en mencionar o en utilizar los términos como cifosis y lordosis, siendo la cifosis dando a conocer que la cifosis o que era la joroba, ¿no? Y la lordosis la mencionaba como cualquier deformidad de la columna. Posteriormente, Leonardo da Vinci se dice que ha sido el primero en dibujar una columna vertebral con todos los detalles, tanto en el número, forma, anatomía, curvaturas y demás. Para posteriormente, Delmas, el coautor del libro de anatomía Rubier, habla por primera vez sobre las variaciones de las curvaturas espinales para que finalmente Duper mencione ya sobre los detalles del balance sagital. Ya. Él es el primero en hablar sobre la incidencia pélvica, por ejemplo. Entonces, ese más o menos viene a ser la corriente histórica respecto al tema del balance sagital. Ahora vamos a hablar de verticalidad o de la bipedestación. Bueno, esto viene a ser parte del desarrollo de la evolución del ser humano a través del tiempo. Vemos como en un principio la columna tenía una gran cifosis, ¿no? Para posteriormente, a medida que el ser humano ha ido evolucionando, adquiera la bipedestación y la columna adquiera esas curvaturas características, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? De llevar la mirada del hombre al frente, o sea, de verticalizar, o mejor dicho, de horizontalizar la mirada y de esa manera poder recolectar alimentos, cazar y demás. Ese ha sido el principal objetivo de la verticalidad de la columna y que obviamente con el paso del tiempo ha llevado a que la columna desarrolle esas curvaturas características, ¿no? Vemos aquí que de esa gran cifosis, como les mencionaba, pasa a ser una columna plana, y aquí ya vemos el inicio de la lordosis cervical, para posteriormente, en la evolución, adquiera esa forma característica de S, ¿no? Ya con una lordosis cervical más pronunciada, y haciendo que la vista del hombre o del ser humano sea totalmente horizontal. Vemos también que hay cambios en la pelvis. La pelvis va a tomar una vital importancia en este tema, ya que va a ser el principal soporte o pilar del balance sagital. Cobra un valor muy importante considerándose en este tema como una vértebra más. Entonces vemos que la evolución ha hecho que la pelvis haga ese movimiento retroversión, se haga más vertical y se haga más ancha, llevando a que el ser humano pueda mantener la bipedestación y obviamente pueda caminar y mantener esa postura erecta. Todos esos cambios han logrado de que el ser humano actualmente pueda caminar de forma vertical. Entonces, esos cambios de la columna los vamos a ver desde el nacimiento. Actualmente vemos que los bebés todavía tienen esa gran cifosis, ¿no? Al nacer, obviamente, porque no tienen la necesidad de levantar la mirada todavía. Esto, el desarrollo, las modificaciones de las vértebras van a empezar a darse desde el momento en el que el niño o el ser humano empieza
a cobrar la posición erecta. Eso va a ser entre el primer y segundo año más o menos y va a completar el desarrollo de las curvaturas de la columna aproximadamente los 17 y 18 años de edad. ¿Ya? Eso básicamente va a estar sujeto a las modificaciones en cuanto a las curvaturas de los segmentos vertebrales, como ya les mencionaba, ¿no? Ahora, hablando básicamente del tema del balance sagital, va a venir a ser el equilibrio, como su nombre dice, el equilibrio entre fuerzas, ¿no? Va a ser el sinergismo de mecanismos compensatorios y mecanismos de soporte los que van a llevarnos a un balance sagital correcto, y la alteración de cualquiera de estos mecanismos nos va a llevar a un desbalance, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Uno de los principales objetivos que tiene el balance sagital básicamente es ahorrar energía, ser más eficientes y optimizar el consumo de energía, como dice acá, ¿no? Básicamente eso, bueno, es una de sus funciones, el balance sagital. Vemos que la columna vertebral es una pieza maestra en cuanto a la biomecánica de la función de la en la bipedestación, ¿ya? Y al adquirir esa forma característica de ese, como les mencionaba anteriormente, va a lograr de que el ser humano mantenga su punto de gravedad en un área bien pequeña entre los dos pies. Esto básicamente va a ser logrado gracias a la lordosis lumbar. Es uno de los principales parámetros que van a hacer de que el ser humano tenga un punto de gravedad o un centro de gravedad en un área pequeña entre ambos pies. Cualquier desbalance en las vértebras o en los segmentos vertebrales van a llevar a una alteración del balance sagital. Y pongámonos en el ejemplo de que si hay una alteración de las curvaturas o de la curvatura o del balance sagital a nivel del segmento torácico, mecanismos compensatorios van a llevar a ser de que tanto los segmentos adyacentes cervicales y lumbares modifiquen sus ángulos para lograr compensar esta alteración. Obviamente, estos mecanismos compensatorios terminan claudicando en el tiempo. Más adelante vamos a ver qué efectos van a traer este tipo de modificaciones, ¿no? Ahora, un momento. Vemos también que el balance sagital básicamente va a ser el equilibrio entre fuerzas, ¿cómo les puedo explicar? Básicamente va a ser mantenido por musculatura paravertebral, ¿ya? Es un ítem bastante importante que hay que recordar en cuanto al soporte del balance sagital. Las causas de desbalance pueden ser múltiples causas, valga la redundancia, pueden ser congénitas. En el caso de esto, por ejemplo, la enfermedad de Scheuermann, que va a provocar una hipercifosis torácica, va a provocar alteración del balance sagital. Otro tipo de causas que van a llevar a un desbalance viene a ser la edad, por ejemplo, las escoliosis degenerativas y todas esas que son producto de la edad van a llevar también a alteración del balance sagital. Las causas traumáticas, que pueden ser fracturas, listesis y demás causas. Las causas iatrogénicas, por ejemplo, las instrumentaciones que no preservan algunas curvaturas, van a dar este tipo de síndromes, ¿no? Los síndromes de espalda recta producto de instrumentación. Es así que existe un dicho: es mejor una columna desbalanceada con un buen mecanismo de compensador que una columna con los ejes conservados, pero con una mala instrumentación que van a provocar dolor o síntomas, o van a provocar síntomas de dolor, básicamente, ¿no? Otro tipo de patologías, como por ejemplo la osteoporosis, que van a causar también alteraciones en el eje sagital.
o enfermedades neuromusculares que también pueden llevar a disturbios en el balance sagital. Ojo, hay que entender que el balance sagital netamente es la alteración de las curvaturas en el eje sagital. Aquí en la fotografía vemos que es una alteración en el eje anteroposterior, en el eje coronal, pero ¿por qué la menciono esto? Porque este tipo de patologías también trae como consecuencia alteraciones del eje sagital, ¿no? Los principales parámetros que vamos a mencionar en el balance sagital vienen a ser los parámetros pélvicos, luego los parámetros espinales, y en los parámetros espinales vamos a mencionar por segmentos, ¿no? Segmento cervical, torácico y lumbar. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la pelvis viene a cobrar vital importancia en este tema del balance sagital, ya que va a ser el pilar, el sustento o los cimientos del balance. Es así que vamos a tener tres parámetros principales en cuanto a parámetros pélvicos. Vamos a mencionar la incidencia pélvica, la pendiente sacra y la inclinación pélvica. ¿Ya? La incidencia pélvica viene a ser uno de los principales, uno de los principales parámetros. Viene a ser un parámetro anatómico, no es variable, ¿ya? Es un parámetro permanente y es propio de cada ser humano. Es así que cada individuo tiene su propia incidencia pélvica. Eso no es modificable. Con eso nos desarrollamos y nos quedamos con esa incidencia. Entonces, ¿cómo definimos la incidencia pélvica? Bueno, trazamos una línea que pase por el platillo superior, o por mejor dicho que, claro, por el sacro, por el platillo superior del sacro. A ver, un momento, voy a tomar el cursor. Ya. Trazamos una línea por este platillo y vamos a trazar otra línea totalmente perpendicular a ese eje. Y de ese mismo punto vamos a partir y vamos a llevar una línea a la cabeza femoral. Ese ángulo formado es la incidencia pélvica, que tiene un valor promedio de 52.6 grados, más o menos 10.4 grados. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, es un parámetro permanente o que no varía. La pendiente sacra viene a ser un parámetro posicional, ¿ya? Este sí es modificable y depende de la orientación de la pelvis. ¿Y cómo definimos esta pendiente sacra? Vamos a dibujar una línea totalmente tangencial al platillo del sacro, al platillo de la primera vértebra sacra, y lo vamos a relacionar con una línea horizontal, con el plano horizontal. Ese ángulo viene a ser la pendiente sacra. Tiene un valor promedio de 39.6 grados, más o menos 7.9 grados. El otro valor pélvico, el otro parámetro pélvico viene a ser la inclinación pélvica. Este va a relacionarse ya también con el eje vertical, ya que el anterior se relacionaba con el eje horizontal, este va a ser con el vertical. Entonces, en este caso vamos a ubicar el punto medio del platillo de la primera vértebra sacra, del platillo superior. Del punto medio vamos a trazar una línea a la cabeza femoral y de ahí vamos a trazar una línea totalmente vertical. El ángulo formado por esas dos líneas viene a ser la inclinación pélvica y va a tener un valor promedio de 13 grados más o menos 6.8 grados. Como les mencionaba, este parámetro también es un parámetro posicional y va a depender también de la orientación pélvica. Estos dos parámetros mencionados, tanto la pendiente sacra como la inclinación pélvica, son parámetros modificables, que son los parámetros que se van a alterar o que van a ser los responsables de la compensación cuando el eje sagital, el balance sagital se altere. Vemos así que en estos últimos dos parámetros que les mencionaba, les vuelvo a repetir, la inclinación pélvica y la pendiente sacra, van a estar inversamente van a ser inversamente proporcionales. Cuando el sacro haga este movimiento de anteversión, se vaya hacia adelante y se levante, podríamos imaginarnos a ver que este paciente tiene
se hace más pronunciada la cifosis sacra, el ángulo de la pendiente sacra va a aumentar, pero la inclinación pélvica va a disminuir. Entonces, y al revés, cuando haga el movimiento de retroversión sacro, la pendiente sacra va a disminuir y va a aumentar la inclinación pélvica. Es así que estos dos parámetros se ven asociados, ¿no? De forma inversa. Es importante también tener en cuenta esto, ya que estos dos mecanismos van a alterarse o van a compensarse conjuntamente con variaciones de la lordosis lumbar. Es importante tener en cuenta eso. Ya, ahora voy a mencionarles sobre los parámetros espinales y se los voy a mencionar en orden de cefálico caudal. Es así que los parámetros cervicales básicamente vamos a tener estos ángulos, ¿no? El ángulo cervical superior, que va a estar comprendido en el ángulo entre el ángulo occipital a C2, el ángulo cervical inferior de C2 a C7, la curvatura cervical, la pendiente C7. Esos son los principales, ¿no? Y los otros ya son parámetros adicionales que se los voy a mencionar ya en su momento. ¿Ya? A ver. En este gráfico vamos a ver los tres de esos parámetros. Vamos a ver el primer ángulo, ¿no? El ángulo cervical superior, que va a estar conformado por el occipital. Se traza una línea desde el paladar duro que va a pasar por este punto, por el borde posterior del agujero magno, y luego otra línea que va a pasar por debajo del platillo de la segunda vértebra cervical, que va a pasar por su apófisis espinosa. Ese ángulo es el ángulo cervical mayor, ¿ya? El ángulo C0 a C2 o occipital a C2. Y el otro ángulo cervical es el inferior, que va a ser desde C2, desde ese punto que ya les he mencionado, hasta el platillo inferior de la vértebra C7. Es el ángulo cervical inferior. ¿Ya? ¿Qué importancia tienen estos dos ángulos? En más del 60% de los casos, el ángulo cervical superior es el responsable de la lordosis cervical. ¿Ya? Es así que en muchos de los pacientes el ángulo cervical inferior puede ser hasta cifótico y ser totalmente asintomático. Vemos en esta imagen que básicamente las variaciones de las vértebras C1, C2 en relación con el occipital van a ser los responsables de qué tan lordótica va a ser la columna cervical, ¿no? Vemos aquí que es más corto, hay más lordosis, aquí que es más alto, hay menos lordosis. Entonces, ese ángulo va a ser el principal en darle esa curvatura característica a la región cervical, ¿no? El ángulo cervical superior, como les mencionaba, está comprendido o forma un ángulo de 15.81 grados, más o menos 7.15 grados. El ángulo C2, C7, el inferior, es variable. Como les menciono, puede ser hasta cifótico y ser asintomático el paciente. En cuanto a la pendiente C7, tiene un grado de 20 grados. Es este ángulo de acá. Es el comprendido entre el platillo superior del C7 y el platillo inferior de C6. Ese ángulo formado tiene que ser más o menos un promedio de 20 grados. Si es menor, decimos que esa columna cervical tiene una posición neutra o cifótica, y si es mayor de 20 grados, decimos que la columna cervical es lordótica. Obviamente, este parámetro es válido para el ángulo cervical inferior comprendido entre C2 y C7. En cuanto al eje sagital cervical, al eje sagital vertical cervical, que es viene a ser una línea, va a ser un parámetro cervical también que va a estar comprendido como la distancia entre la línea de plomada, que posteriormente les voy a mencionar, que es una línea que se ubica entre el punto medio de C7 al promontorio sacro. La distancia de ese punto
a la línea que se traza desde el punto medio de la vértebra C2. Ya, esa distancia en promedio debería ser de menos de 2 centímetros. Si fuera mayor de 2 centímetros, diríamos que esa columna cervical estaría perdiendo la lordosis característica. Y si es menor, bueno, estaría dentro de los parámetros normales, ¿no? Otro parámetro cervical viene a ser la curvatura cervical. Característicamente está comprendida entre el ángulo, o mejor dicho, en el ángulo conformado entre el borde inferior de la vértebra C2 y la vértebra C7, que es un ángulo que más o menos está en promedio de 40 grados, más o menos 9.7. ¿Ya? Otro ángulo que se menciona es el ángulo vertical ceja-mentón. Este ángulo va a cobrar importancia en personas mayores, ya que una persona joven, cuando tú le haces este estudio, tiene la mirada totalmente horizontal, así que no existe un ángulo de inclinación como tal ceja-mentón, porque la persona va a tener la mirada fija en el horizonte. Entonces, normalmente ese ángulo es de 0 grados, pero mientras va degenerándose la columna y va alterándose el eje sagital, va a aparecer este ángulo, ya que la persona va a ir agachando la cabeza, va a ir perdiendo la cifosis cervical y va a ir inclinando la mirada y ese ángulo va a ir apareciendo, ¿ya? Es este ángulo de acá, como les menciono, ¿no? Cobra Jason, apaga tu importancia micro. en personas mayores. Ahora, otro parámetro es el torácico. Aquí básicamente vamos a mencionar solamente el ángulo de cifosis torácica. No hay muchos ángulos que puedan variar a este nivel. Normalmente está comprendido entre el platillo inferior de la vértebra T1 y el platillo inferior de la vértebra T12. Pero debido a alteraciones, no alteraciones, sino a que cuando hacemos una teleradiografía de este nivel, por lo general hay artefactos a este nivel, al nivel superior, sobre todo producto de la cintura escapular. Y producto de eso es que más comúnmente lo miden desde el borde o desde el platillo inferior de T4, sin alterar mucho estos ángulos, ¿no? Se considera también normal, así que no habría problema en considerar esta angulación también. Tiene un valor promedio de 20 grados a 50 grados, ¿ya? Este ángulo es el ángulo de inclinación de la cifosis. Es un ángulo entre el eje vertical sagital y la línea dibujada desde el centro de C7 al centro del cuerpo de la vértebra cifótica inferior. Entonces, en este caso vamos a buscar la vértebra cifótica más inferior. A veces está a nivel de T12, a veces está a nivel de L2, L3. En este caso, por ejemplo, está en L5, ¿no? Vemos que este ángulo formado viene a ser el ángulo de cifosis, ¿ya? Es un ángulo más que todo postural, ¿ya? Que cobra importancia en pacientes que van a ya deteriorar o modificar su eje sagital normal. Este parámetro considero que es uno de los más importantes, es el de la lordosis lumbar, ya que en la mayoría de los casos es el segmento de la vértebra que más se va a modificar cuando hay alteraciones del balance sagital. Tiene un valor de 54.8 grados más menos 10.5 grados y está comprendido desde el borde superior de L1 al borde del platillo superior de la primera vértebra sacra. Ese ángulo conformado es el ángulo de lordosis lumbar. Hay que tener en cuenta que este ángulo se va a dividir en dos también, ya que existe un vértice a nivel lumbar, que por lo general está entre L3 y L4. Eso es lo que normalmente vemos. Haciendo de que bueno, ¿qué importancia cobra este vértice? En más del 60% de casos de los pacientes, la lordosis lumbar va a estar conformada por el ángulo, por el ángulo lumbar inferior, o sea, por L3, L4, L5, van a ser los que le van a dar la lordosis lumbar. El resto puede no dar, no ser tan importante, ya que igual que a nivel cervical, les mencionaba el ángulo cervical inferior, por ejemplo, que no daba mucha importancia en la angulación, igual pasa acá, solo que con el ángulo lumbar superior, ¿ya? Habría una correspondencia, ¿no?
diríamos que el eje cervical, perdón, el ángulo cervical superior es tan importante como el ángulo lumbar inferior, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí vemos en este dibujo que en las dos terceras partes de la lordosis lumbar se encuentran en los dos últimos niveles, menciona. Mira, por ejemplo, entre L3 y L4 hay 10 grados, L4 y L5 12 grados, y entre L5 y S1 hay 15 grados. Básicamente van a ser las vértebras que nos van a dar la lordosis lumbar. Y cuando hay alteraciones degenerativas, por ejemplo, en estas últimas vértebras, basta que esas tres últimas vértebras se alteren para alterar totalmente el eje sagital o el balance sagital, ¿ya? Ahora voy a mencionarles sobre las relaciones entre los parámetros espinales y pélvicos. Es importante mencionar estos parámetros, ya que vamos a ver tres tipos bueno, los morfotipos, ¿no? Los morfotipos espinopélvicos, ¿ya? Estos tipos de columna o estos morfotipos van a estar relacionados, o mejor dicho, se van a relacionar, va a ser la relación entre el eje de la plomada, que ya les mencionaba con anterioridad, es el eje de C7 del punto medio de C7 al promontorio sacro, con la inclinación, con la inclinación pélvica, ¿ya? Esa asociación nos va a dar estos cuatro tipos de morfotipos. Los primeros vienen a ser de incidencia baja, ya que esta pendiente es menos de 45 grados, y el tipo 3 y el tipo 4 van a ser de incidencia alta, ya que esa pendiente va a ser más de 45 grados, considerando que la del tipo 3 es el tipo normal. Esta es la columna más armónica. Entonces, ¿qué más les puedo describir aquí? Por ejemplo, les voy a describir uno por uno los morfotipos. El morfotipo 1, la columna vertebral o el parámetro o la asociación tipo 1, vamos a ver que hay una pequeña lordosis lumbar. Es así que la mayor lordosis la lordosis está dada por vértebras más inferiores, ¿no? En este caso, el ángulo en la pendiente sacra es menor de 35 grados. ¿Y qué pros va a tener esta columna? Por ejemplo, va a ahorrar el desgaste de los discos intervertebrales, pero ¿qué contras va a tener? Que va a tener un alto estrés compresivo a nivel toracolumbar, a este nivel, a nivel más alto. La hiperextensión lumbar distal es corta, mayor estrés mecánico por las facetas distales y predispone a espondilolistesis entre L5 y S1, con una listesis ítmica, discopatías toracolumbares y listesis degenerativas, ¿ya? En cuanto al morfotipo espinopélvico 2, la pendiente sacra y la incidencia pélvica son bajas. A la espalda, por lo general, le decimos que es una espalda plana. El ángulo de lordosis es bajo. Vemos aquí que la lordosis está haciéndose un poco más alta ya, ¿no? En este caso, los discos lumbares se encuentran horizontales, ¿ya? Eso es por la pérdida de la lordosis. Hay un estrés mecánico en los discos L4, L5, L5, S1, provocando una degeneración temprana, bajo potencial de retroversión pélvica. El morfotipo espinopélvico 3, como les mencionaba, es el más armónico. Tiene como apex a la vértebra L3, L4 y una pendiente sacra entre 35 y 45 grados. Es lo más normal y lo más armónico. Esta vértebra vendría a ser la ideal, el balance sagital ideal. El morfotipo 4, vemos que hay una hiperlordosis en este caso, una hiperlordosis lumbar. La pendiente sacra es mayor a 35 grados y la incidencia pélvica es mayor, es alta, es más de 55 grados. El estrés mecánico en elementos posteriores es más intenso y la espondilolistesis ítmica y estenosis lumbar son más frecuentes. Hay capacidad de retroversión pélvica. La pelvis va a hacer ese movimiento de retroversión que anteriormente les decía, ¿no? Mientras más retroversión hace la pelvis, hay más lordosis. Es un mecanismo compensatorio. Ahora voy a mencionarles sobre, básicamente, bueno, describirles lo que significa la relación de la incidencia pélvica y los parámetros espinopélvicos.
La incidencia pélvica básicamente es el parámetro clave a la hora de la valoración del balance sagital y refleja la anatomía de la pelvis sin que presente cambios con el posicionamiento de la pelvis o la columna frente a la pendiente sacra y la inclinación pélvica, que sí están en relación con una posición, con la posición de la pelvis, ¿no? Durante la infancia y la adolescencia, la pelvis presenta cambios que se reflejan en la inclinación pélvica, presentando una corrección con la edad, llegando a estabilizarse en la adolescencia temprana, como les mencionaba anteriormente, entre los 17 y 18 años. La inclinación pélvica aumenta con el desarrollo al irse produciendo la horizontalización del sacro y del desarrollo de la lordosis lumbar, que son imprescindibles para la bipedestación. Con esto, como les mencionaba anteriormente, la inclinación pélvica y la lordosis lumbar aumentan durante la niñez para permitir un desplazamiento del centro de la gravedad del cuerpo hacia adelante, ¿ya? Ahora, es así o consideramos que la lordosis lumbar está regulada tanto por la inclinación pélvica y una inclinación pélvica alta va a requerir de una lordosis lumbar también alta. ¿Ya? Y esto es porque en casos de que una incidencia pélvica elevada, la columna y la pelvis aumentan, la inclinación pélvica y reduce la cifosis torácica con esto aumentarán la lordosis lumbar básicamente, ¿no? Es así que consideramos esta relación de que la incidencia pélvica es la suma de la pendiente sacra y la inclinación pélvica. Están asociados esos tres parámetros, van a ir de la mano, ¿ya? Ahora, ¿qué variaciones vamos a encontrar con la edad? Es importante también mencionar esto y ya anteriormente ya les iba mencionando. Vemos que a un inicio esta columna que tiene un balance sagital conservado, con el paso del tiempo va a ir perdiendo la lordosis. Esa pérdida de lordosis va a hacer de que el sacro haga ese movimiento de retroversión. A un principio no va a alterar tanto el eje cervical, pero cuando más tiempo pasa, cuando los mecanismos compensatorios se agotan, la retroversión va a llegar a su plenitud, haciendo de que el sacro esté más bajo, la pendiente sacra se pierde, la inclinación pélvica aumenta y la incidencia pélvica, por ende, va a perderse, haciendo de que la columna pierda totalmente su lordosis. Vemos que pierde totalmente la lordosis. Mientras menos lordosis, más retroversión de la, del sacro, y vemos aquí a nivel cervical que se pierde totalmente la lordosis cervical y el paciente, ¿qué pasa? Tiene la mirada fija hacia el piso. Esto ya es la culminación de una degeneración en el tiempo, por el paso del tiempo. ¿Y esto por qué se va a dar? Como les mencionaba a un principio, el balance sagital va a mantenerse gracias a las fuerzas sinérgicas de músculos. Mientras más pasa el tiempo, los músculos pierden fuerza, el eje sagital claro, el balance sagital va perdiéndose poco a poco. Pierde más fuerza el músculo, pierdes más el balance sagital, los mecanismos compensatorios se van agotando. Vemos aquí que existen otros mecanismos más, por ejemplo, vemos la flexión de la cadera, que es un mecanismo compensador, vemos la flexión de las rodillas, que es otro mecanismo compensador, y la dorsiflexión del tobillo. Este tipo de variaciones, ¿qué objetivo tienen? O sea, ¿qué objetivo tienen estos mecanismos compensatorios? Tienen la finalidad o el objetivo de mantener la mirada en el horizonte, de que la persona pueda mantener la mirada fija en el horizonte. Por eso es que los viejitos, cuando vemos a los viejitos que ya han perdido toda compensación del balance sagital, tienen la mirada hacia el piso. Es importante tener en cuenta ese dato, por ejemplo. Hay variaciones en la forma, como les mencionaba, hay pérdida de la altura discal por degeneración, que ya les iba mencionando, incompetencia mecánica, pérdida de la elasticidad, hipermotilidad en algunos casos, que van a llevar a este tipo de degeneraciones. Como ya les había mencionado, la pérdida de la lordosis lumbar es principal. Hay una hipertrofia de las facetas articulares, remodelación ósea y atrofia de los músculos erectores. Todo eso hace de que esa columna degenere y pierda su balance sagital y agote, por ende, todos esos mecanismos compensatorios que ya les mencionaba.
Ahora, esos mecanismos compensatorios, vamos a verlos que existen por segmentos y por niveles. Es así que a nivel de segmentos, el más importante, como ya les mencionaba anteriormente, a nivel lumbar va a ser los principales cambios que van a haber. Podemos ver este tipo de variaciones, ¿no? Con tal de que el cuerpo pueda recuperar o la columna pueda recuperar esa lordosis, puede haber este tipo de alteraciones, ¿no? De aplastamiento de la parte posterior del disco intervertebral, tratando de recuperar la lordosis. ¿Ya esto a qué va a llevar esto? Va a llevar a una espondilolisis y posteriormente a una espondilolistesis. ¿Por qué? Tratando de compensar esa variación o esa alteración. Y aquí nos lleva a una enfermedad. Entonces, en este tipo de patologías cobra importancia el balance sagital. Otro tipo de mecanismos compensatorios son a nivel regional. Por ejemplo, cuando hay pérdida de la lordosis lumbar, ya les mencionaba, va a haber un mecanismo, va a haber una retroversión de la pelvis, va a haber una disminución de la pendiente sacra, va a haber un incremento de la inclinación pélvica y otros mecanismos más, por ejemplo, a ver, les mencionaba un principio que este tipo de alteraciones del eje sagital va a provocar modificaciones en segmentos adyacentes, ¿no? Y básicamente estas modificaciones a nivel regional van a llevar a eso. O sea, una alteración a nivel lumbar va a llevar a modificaciones de las curvaturas torácicas y pélvicas. Y eso, en eso se traduce esta diapositiva, por ejemplo. ¿Cuál era el objetivo principal? Ya les iba mencionando anteriormente, ¿no? Mire, por ejemplo, en esta primera mitad vemos que este paciente todavía tiene sus mecanismos compensatorios, ¿no? Ha hecho la retroversión pélvica está al máximo, hay una flexión de la rodilla, una dorsiflexión del tobillo y una hiperlordosis cervical. Esto hace de que este paciente compense su desbalance sagital y mantenga la mirada en el horizonte. Esto, por ejemplo, ¿qué puede ocasionar este tipo de mecanismos compensatorios? Podemos encontrar a un paciente que tiene dolor cervical crónico, un paciente adulto mayor, por ejemplo, un paciente de mayor edad que tiene dolor cervical, y nosotros podemos estar tratando el dolor cervical. Si no conocemos del balance sagital, por ejemplo, vamos a estar tratando el dolor cervical, dolor cervical, pero no nos damos cuenta de que la causa de ese dolor cervical es la pérdida de la lordosis lumbar, y que esa hiperlordosis cervical es un mecanismo de compensación a esa pérdida de lordosis que se traduce en dolor. Cuando esos mecanismos se pierden totalmente, vemos que el paciente baja la mirada. Acá podemos decir que esta columna ya perdió su balance sagital y perdió sus mecanismos compensatorios. A nivel global existen otros mecanismos compensatorios, por ejemplo, la hiperlordosis en el ángulo cervical superior como compensación de los músculos erectores, por ejemplo. En miembros inferiores, ya les mencionaba, desplazamiento de la línea de gravedad hacia atrás, flexión de las rodillas y el estiramiento de los tobillos y menor eficiencia en personas de edad, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos cómo podemos ir viendo ya o valorar el balance sagital de una persona, determinando principalmente estos parámetros pélvicos, la incidencia pélvica, luego los demás parámetros, ¿no? Inclinación pélvica, pendiente sacra y su asociación con, por ejemplo, los parámetros espinopélvicos. El balance sagital desde la columna cervical hasta los miembros inferiores, como ya les mencionaba. ¿Cómo vamos a hacer este estudio? La principal forma, o mejor dicho, la única forma de estudiar el balance sagital es la teleradiografía. Y la teleradiografía va a ser unos rayos X que se toman a un paciente de pie, en posición neutra, ¿ya? Y la radiografía tiene que abarcar desde la C2, desde la vértebra cervical 2, hasta las cabezas de los cabezas femorales.
Solo así podemos valorar el balance sagital. Ya existen formas o existen indicaciones para realizar esta teleradiografía. Por ejemplo, aquí vemos en esta teleradiografía de acá de la derecha, que esta persona está con los brazos flexionados y las manos sobre las fosas claviculares superiores, por sobre las fosas claviculares. De esta forma, quitamos el artefacto a nivel torácico. Vemos aquí, por ejemplo, que no vemos, ¿no?, las primeras vértebras torácicas, entonces no podríamos medir el ángulo de cifosis torácica. Es por eso que se considera como el ángulo de cifosis torácica desde T4. Acá tenemos la explicación de eso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos que es una columna instrumentada, ¿no?, que probablemente esté compensada, ¿no?, que esté sirviendo para que la columna compense. Por eso les mencionaba un principio que no necesariamente una instrumentación puede mantener el balance sagital. Si esta instrumentación, por ejemplo, estaría haciendo perder la lordosis lumbar, la columna estaría totalmente en desbalance. Existen otros parámetros para valoración del balance sagital, y ya les había anticipado, ¿no?, la plomada C7. La plomada C7 consiste en una línea trazada desde punto medio de la séptima vértebra cervical hasta el promontorio sacro. Y esta distancia máximo puede ser de 2 centímetros. Algunas otras bibliografías mencionan hasta 5 centímetros. Ya, si está dentro de estos parámetros, más o menos 2 centímetros, consideramos que esa columna puede tener conservado su balance sagital. Ojo, que la línea o que la plomada C7 esté dentro de los parámetros normales no significa que la columna tenga balance sagital, ¿ya? Entonces no es un valor absoluto. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Podemos tener una persona que tiene una plomada C7 normal, pero que tenga, no sé qué, una hipercifosis torácica, una hiperlordosis lumbar o pérdida de lordosis lumbar. Por eso les decía, ¿no?, que no necesariamente el encontrar una plomada C7 dentro de los valores normales significa que la persona tenga un balance sagital correcto. El otro parámetro viene a ser el eje vertical sagital, que consiste en la distancia horizontal entre la plomada de C7 y la esquina superior y posterior de S1. Ya es otro valor también, ¿no? Dice que es la relación entre la cabeza y el centro de gravedad normal del cuerpo, es decir, la posición de la cabeza con el promontorio sacro. Este tiene un valor de más o menos 2 centímetros. Hay que considerar este dato también, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que esta persona tiene esa línea, ese eje sagital vertical, muy posterior. Entonces, ese es un balance sagital negativo. Y si es muy anterior, decimos que es un balance sagital positivo, ¿ya? Es importante también considerar eso. Esto un poco más de lo que les menciono. Vemos en esta paciente que tiene una instrumentación donde no está recuperando totalmente el balance sagital, o mejor dicho, el eje vertical sagital. Pero en un segundo tiempo se le hace una nueva instrumentación y vemos que recupera esa distancia. Entonces podríamos decir que esta instrumentación sí está teniendo su objetivo. Es en este caso, por ejemplo, en este. En acá no, acá la distancia es muy, muy larga, la instrumentación ha sido fallida. En este caso la instrumentación se ha corregido y la paciente ha reducido esa distancia. Entonces podríamos decir que esa instrumentación sí está siendo útil para esa paciente. Existe un parámetro que poco útil, pero que también hay que tenerlo en cuenta, que es el ángulo espino-sacro, que es la relación que tiene el eje vertical sagital con la pendiente sacra. Ya no es muy importante. Bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, en cuanto a la clínica, básicamente la alteración del balance sagital se va a traducir en dolor, deformidad y dificultad para caminar. Existen tres, ¿cómo les puedo mencionar? ¿Cómo les puedo decir? A ver,
Por edad se pueden distribuirse en tres grupos o tres tipos de enfermedades que van a alterar el balance sagital. En adolescentes, por ejemplo, el balance sagital puede deberse a alteraciones secundario a enfermedades como la de Scheuermann, que como les mencionaba a un principio, ¿no? La hipercifosis torácica. En pacientes de 40 a 50 años, el eje sagital o el balance sagital puede alterarse debido a enfermedades inflamatorias o espondilitis, y en pacientes de mayor edad, los procesos degenerativos, osteoporosis, esclerosis degenerativa, van a ser las principales causas de alteración del eje sagital, del balance sagital. La clínica básicamente se debe a que con la edad hay una tendencia natural del tronco a desplazarse hacia adelante, lo que se contrarresta con la lordosis lumbar, ¿no? La hiperlordosis lumbar va a compensar eso, pero como se pierde la lordosis lumbar, va a hacer de que este mecanismo compensador se pierda, ¿no? Ya les había mencionado con anterioridad, y ese eje se pierda, ¿no? Vemos aquí que esta persona ya ha perdido sus mecanismos compensatorios. ¿En qué se traduce esto? En dolor, ¿ya? Estas alteraciones que les menciono va a suponer que el centro de gravedad se desplace anteriormente, y al no compensarse por la columna mediante un aumento de la lordosis, va a suponer una contractura para mantener la posición erecta. Esto finalmente va a desencadenar en la aparición de deformidades, fatiga, dolor y demás problemas, ¿no? Dolores en miembros inferiores, dolores en nalgas y en otras partes del cuerpo. Las deformidades básicamente van a conducir a una inclinación hacia abajo con incapacidad de mantener la mirada hacia adelante. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? El paciente se pierde el balance sagital, agacha la mirada, pierde la mirada del horizonte y se queda mirando fijo al piso. ¿Y qué mecanismo compensador hay? De que hay una retroversión sacra, una dorsiflexión, una flexión de la rodilla y una dorsiflexión de los tobillos. Ya les había mencionado con anterioridad. Eso es parte de la clínica, ¿no? Cuando vemos una persona que camina así, estamos viendo que sus mecanismos compensadores están actuando. Y si esa persona ya bajó la mirada, vuelvo a repetir, es porque ya perdió los mecanismos compensadores. Ya, también menciona que los pacientes con una inclinación pélvica mayor son capaces de compensar una deformidad cifótica induciendo una inclinación posterior amplia y reduciendo la pendiente sacra, ¿ya? Y pacientes con una incidencia pélvica baja, como en este caso, no tienen la capacidad adecuada para inducir la inclinación pélvica necesaria para restablecer ese balance. Y hay que tener en cuenta también eso. En cuanto al tratamiento, voy a mencionarles a grosso modo algunas formas de tratamiento de la pérdida del balance sagital. Básicamente vamos a ver que la columna vertebral se va a tratar viendo estos tres parámetros: si el defecto es flexible, si es parcialmente flexible o si no es flexible. Por ejemplo, si el defecto es flexible, el punto del defecto es flexible, podemos utilizar este tipo de tratamientos, ¿no? La osteotomía polisegmentaria osteotomía del cuerpo polisegmentaria. Y si la deformidad es fija, podemos utilizar la osteotomía de sustracción de pedículos, por ejemplo. Ahora vamos a ver unas imágenes más o menos de lo que se puede hacer. Esta, por ejemplo, viene a ser la osteotomía polisegmental. Por ejemplo, en este caso, esto es a nivel lumbar, ya hay pérdida de la lordosis lumbar, esta columna debería ser así, pero está totalmente, ¿qué les puedo decir? Hasta sifótica, ¿no? En esta imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una osteotomía polisegmental, dice, porque va a agarrar dos niveles, podemos agarrar hasta más niveles todavía. Ya se retira ese segmento de cuerpo vertebral, de apófisis espinosa, de pedículo, y hacemos esto, ¿no? Fusionamos esas dos vértebras de donde se ha extraído el hueso, la osteotomía, tratando de recuperar la lordosis. Vemos aquí que ya la lordosis se ha recuperado un poco. Es una forma un poco más cruenta de recuperar el balance sagital. En este gráfico, por ejemplo, vamos a ver la osteotomía de sustracción de pedículo. En este caso ya también la osteotomía se va a dar o la vamos a hacer en un solo cuerpo vertebral.
Vamos a retirar el pedículo, lo que corresponde a parte, por ejemplo, de la apófisis espinosa, de las carillas articulares, y vamos a fusionar vamos a fusionar esas partes de la vértebra que se han extraído para tratar de recuperar la lordosis. Vemos aquí una columna más recta y aquí vemos que la lordosis ya se ha recuperado. Como les menciono, ya es una forma mucho más cruenta de realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Aquí también vemos ese tratamiento. Ya, por ejemplo, también existe la osteotomía de sustracción de pedículo asimétrico. En este caso, a diferencia del anterior que se retira todo el pedículo, en este vamos a retirar parte del pedículo nada más. Vemos que la parte superior del pedículo nada más se retira y se hace la fusión de esas vértebras, ¿no? De ese segmento que se ha retirado. Podemos hacer obviamente la fusión tiene que hacerse con osteosíntesis, ¿no? Con materiales de fijación, con tornillos y barras. Y es así que recuperamos la lordosis. Veamos aquí este paciente, por ejemplo, que tiene una espalda totalmente recta, una lordosis, no hay lordosis, cero lordosis lumbar. Y después de este procedimiento y utilizar barras y tornillos, recupera la lordosis y por ende va a recuperar el eje de la plomada C7 y el balance sagital se va a recuperar, ¿no? Y obviamente todos los síntomas del paciente van a desaparecer, se van a recuperar. Existen otros tratamientos más cruentos aún. La resección posterior, por ejemplo, de columna, que es mucho más cruento, se retiran segmentos vertebrales o vértebras íntegras y se unen, se restituye la angulación, se colocan tornillos y barras. Es muchísimo más trabajoso, más cruento. ¿Pueden servir al paciente? Sí le pueden servir. Por ejemplo, en este caso está utilizando una malla para reemplazar el cuerpo vertebral de los cuerpos vertebrales que se han extraído. Obviamente se extraen los cuerpos vertebrales patológicos o enfermos, ¿no? Vemos aquí que estas vértebras ya han perdido totalmente su anatomía, se retiran esos y se reemplazan por este tipo de materiales. Acá, por ejemplo, bueno, dicen que este tipo de procedimiento, la osteotomía de Smith-Peterson, ha sido la más utilizada para recuperar la lordosis lumbar o recuperar angulaciones en la columna vertebral, pero que ya no está utilizándose mucho. Ha sido reemplazada por procedimientos que ya les he mencionado con anterioridad, la osteotomía polisegmentaria o la osteotomía con extracción de pedículo. ¿Qué complicaciones pueden tener el tratamiento de este tipo de tratamientos quirúrgicos? Pues obviamente sangrado, infecciones, aumento de la mortalidad, inadecuada corrección, o sea, ¿cómo le decimos a esto? Mm, eh, la inadecuada corrección por obviamente una mala técnica, puede haber un error en la técnica quirúrgica y no recuperarse los mecanismos compensatorios que ya les mencionaba. Bueno, esto un poco de complicaciones que ya les he mencionado, que se mencionan en relación con la puntuación de la calidad de vida, en el dolor y discapacidad de pacientes. Los pacientes con afectaciones del balance presentan más afectación del espacio adyacente. Una de las principales enfermedades en pacientes instrumentados para recuperar este tipo de ejes o de curvaturas o este tipo de cirugías o instrumentaciones es el síndrome del segmento adyacente, ¿no? Que es la hipermovilidad de los segmentos que están inmediatamente superior e inferior a los niveles instrumentados, ya que se traducen en dolor. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque la instrumentación no ha sido lo ideal, no ha sido hecha conservando los ejes. ¿Ya? Básicamente eso sería la exposición. Espero que haya sido de su comprensión y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, puedan hacerlo. Espero poder resolver las dudas. ¿No hay imágenes en el servicio para que hubiese tomado ejemplos? Bueno, ¿El caso clínico? ¿No hay caso clínico? como mencionaba un principio, doctor, es un tema poco tratado en el servicio, poco comentado. Entonces, no he podido encontrar ni imágenes ni un caso que pueda serme Mira, útil. en el hospital están haciendo espinogramas.
Juan ya sabe, hay que pedir a los pacientes. De hecho, los pacientes están hospitalizados. ¿Cuánto tiempo tenemos pacientes esperando materiales para poder repasar estos temas, no? Incluso el doctor Vera nos dijo, manden a sus pacientes, que nadie lo use. Hay un tomógrafo de un solo corte que dice que puede ser espinograma. A ver, ¿en qué pacientes pedirías balance sagital? ¿En un paciente traumático o degenerativo? Ya, doctor, antes de contestar la pregunta, así se ha ido, se ha averiguado un poco sobre el tema de la teleradiografía en el hospital. El doctor Juan también me había mencionado de que el equipo sí existía en el hospital, pero de que nunca lo habían utilizado ni tampoco lo habían visto. Estuve revisando algunas ponencias que tratan de este tema y mencionan de que el único examen diagnóstico, el único examen que nos puede ser útil para para un adecuado estudio del balance sagital vendría a ser una teleradiografía. Ni la tomografía ni otros estudios tienen la capacidad de darnos los parámetros ideales. Ahora, en cuanto a la pregunta, obviamente a un paciente degenerativo, ¿no? Que tiene una patología degenerativa de la columna, podría sernos más útil. Pero como les mencioné en la ponencia, en exposición, los pacientes que tienen traumatismos también están sujetos a un desbalance, a pérdida del balance sagital. Así que tampoco estaría mal pedirlos. Obviamente, un paciente con un trauma vertebral no lo vas a poder parar porque necesariamente la teleradiografía tiene que ser un paciente en bipedestación. Entonces, si tiene una fractura, por ejemplo, en 1, 2, 3 niveles, no le vas a poder, no le vas a poder hacer la teleradiografía. Entonces, más estaríamos inclinando este estudio a los pacientes que tengan patologías degenerativas, doctor. Claro, ¿no? Degenerativas. Pero recuerda también que en las cirugías de columna, nosotros operamos más traumático, ¿no? Siempre es bueno mantener la curvatura fisiológica para no perder el balance sagital. Exacto, doctor. Por eso a veces cuando doblamos las barras, más por comodidad no hacemos la curvatura que debe tener, ¿no? Y para acabar rápido la cirugía, no estamos ahí. A veces no corregimos bien el balance sagital, ¿no? Y tú lo has dicho que es muy importante, ¿no? El balance sagital, porque si no tienes un balance sagital, tu instrumentación puede llegar a una complicación que es el síndrome adyacente. ¿Qué es el síndrome adyacente, mi hermano? El síndrome del segmento adyacente, doctor, viene a ser la hipermotilidad o hipermovilidad que existe entre el segmento, entre la vértebra, entre la última vértebra instrumentada y la siguiente. Digamos que la instrumentación viene a ser de L3, de L1 a L4. Si hay un síndrome adyacente, digamos, se presentaría entre L1 y L12, ¿no? Que son segmentos adyacentes. ¿Qué hay? Hay hipermotilidad. ¿Y eso en qué se traduce? En dolor. ¿Y cómo se soluciona? Ampliando la instrumentación y corrigiendo la curvatura de las barras, ¿no? Y en niños, ¿cómo funciona el balance sagital? ¿Te has algo al respecto? Bueno, doctor, el balance sagital en niños obviamente se puede estudiar, pero hay que tener en consideración de que un niño aún no ha alcanzado el desarrollo completo de la morfología de la curvatura vertebral. Imagino que tiene sus parámetros, doctor, no he revisado, pero según los artículos y la bibliografía que revisé, podemos considerar como balance sagital en pacientes que han alcanzado el desarrollo de la columna, o sea, en mayores de 18 años, por ejemplo, menciona la bibliografía que he revisado. En niños no revisé, doctor. No se suele hacer porque crece, ¿no? Tú mismo lo has dicho. La curvatura empieza el primer, segundo año y termina a los 17 años, ¿no? Entonces, no es tan desarrollado. Maestro, doctora hermosa. Doc, ¿alguna pregunta para mi hermano? Ya salió el doc. A ver, empezaron las preguntas, por la ronda de preguntas. A ver, los R1. Edgar, tu pregunta para el doctor Doctor, buenas Merman. noches. Buenas noches, doctor. Antes de nada, bueno, felicitar al doctor Merman porque me parece muy buena su posición. Buenas noches con todos. Eh, bueno, he observado que básicamente, o sea, no básicamente, pero
una de las cosas más importantes del balance sagital es la lordosis lumbar, ¿no? La conservación de esta. La pregunta, diría el doctor Merma, es sobre qué recomendaciones, bueno, que haya leído, ¿no? ¿Qué es lo más recomendado? Aparte de las quirúrgicas, ¿no? Que son bastante cruentas, o sea, son ideales para lograr mantener una adecuada lordosis, ¿no? Lumbar. Bueno, al ser la pérdida de la lordosis lumbar, la traducción de un evento degenerativo donde hay pérdida de fuerza muscular, donde hay atrofia muscular y todo eso, o sea, básicamente problemas musculares, ligamentarios, eh, una forma de tratar este tipo de patologías o de recuperar este tipo de angulaciones no cruentas, no quirúrgicas, vendría a ser la terapia. ¿No? Tratar de recuperar, fortificar musculatura paravertebral, la nutrición Elba, su obviamente pregunta sería. ha sido, ¿qué hábitos en tu vida diaria te hace perder la lordosis lumbar? Así lo he entendido bien. Mm, Y eso es mm, conocido, ¿ah? Sobre todo en las mujeres. el embarazo, por ejemplo, los tacos. Los tacos. Ujú. Creo que los tacos son nocivos, te alteran la lordosis lumbar. Claro, sí, sí es verdad. Entonces, La sedentación también, secretarios, más son secretarias. los tacos, pues. Entonces, por eso que acá las secretarias acaban con una espondilolistesis, el en L5C1. Entonces, la respuesta sería, pues, no, o sea, no usa tacos, ¿no? Pero es imposible. A ver, Vila, tu pregunta. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Eh, bueno, felicitar al doctor, ¿no? Ante todo, y muy buena exposición, comprensible y todo. Mi pregunta era, mencionó el doctor acerca de una cifosis en paciente pediátrico fisiológica, ¿no? Mi pregunta era, ¿hasta qué etapa podríamos considerar algo fisiológico y a partir de qué etapa podríamos considerar un manejo médico o quirúrgico, ¿no? Gracias. Mira, la gran cifosis del feto y por ende del recién nacido es solo una etapa. Ya, es apenas el ser humano empieza a cobrar o a obtener la postura erecta, erguida y por ende la bipedestación, la columna de por sí empieza a presentar empieza a modificar sus curvaturas. Ya, básicamente, ¿en qué momentos me mencionas? Lo que leí y encontré es que el inicio de las modificaciones entre el primer y segundo año. O sea, obviamente, si hay una alteración en este tiempo, podríamos estar ya alertas ante cualquier tipo de patología. Ya, pero básicamente esa gran cifosis tiende a modificarse, ya sea de forma a lo correcto o de forma patológica, como por ejemplo en la enfermedad de Scheuermann, ¿no? Que va a terminar siendo una hipercifosis torácica. Pero esa cifosis que tú mencionas no tendría por qué quedarse cifótica, ¿no? O sea, Hay algo que no por has sí empieza a hablado, recuperar. Merma. ¿Qué es el ángulo de Cobb? El ángulo de Cobb. Ah, sí, lo he revisado. Déjame recordar un momento, por favor. Justamente esa es la pregunta. Ahí está la respuesta. Es para ver cifosis. Hay un parámetro, ángulo de Cobb, que de ahí para ahí es patológico, de ahí para ahí es normal. ¿Cuál es el punto de corte y qué es el ángulo de Cobb? Ya, el ángulo de Cobb es un parámetro que se mide a ver, no es
En el plano, se mide en el plano frontal y sagital y básicamente se utiliza en la escoliosis, si mal recuerdo. Claro, o sea, escoliosis es un paciente Ajá. joven, niños, entonces, Sí, cuando el ángulo de COP es más de 20 grados es patológico. ahí está. Sí, Entonces, 20 cuando es grados. menos de 20 grados, puedes aguantarlo, ¿no? Pero es la respuesta pabila. Si un niño tiene un ángulo de COP más de 20 grados, ya tienes que pensar en una escoliosis, ya pensar en una cirugía, porque si no operas una escoliosis, le va a tener problemas respiratorios, cardíacos. Y claro, ahí entra otro tipo de neurocirujano, ¿no? Neurocirujano de columna, pues no que hacen eso de escoliosis. Todo otra ciencia, ¿no? Pero sí, pero la respuesta pabila es tienes que medir el ángulo de COP. A ver, Liz, tu pregunta para el expositor. Doctor, buenas noches. Eh, Justo estoy en el taxi. Doc, bueno, el ángulo de COP era 20, o sea, para considerar escoliosis tenía entendido de que era 10 grados, ¿no? Y ya mayor de 10 a 24 era leve, Quirúrgico. moderado 20, 50, 24, 50 y severa creo que mayor de 50. No, la pregunta es cuándo se opera. No somos cirujano, ¿no? Sí, justo le iba a preguntar eso. No opera más de Eh, 20 grados, te pregunta otra cosa, vamos a ver. Justo le estoy diciendo. ya, ya. Bueno, y que, bueno, ¿qué otros tratamientos también se puede hacer? Tratamientos no invasivos o no quirúrgicos para escoliosis, conoce Alberto, ¿no? El uso de los corsés, por ejemplo. Ya. Luego también vi, no sé si lograste leer acerca de una especie de almohadillas en cuanto a mientras un niño está creciendo. Claro, son corsets especiales, pero con almohadillas a los laterales, ¿no? Ujú. O sea, eso también he visto. No sé, creo que no lo has mencionado. No, Sería no. interesante también mencionarlo. No sé, doctor, no sé qué más podría preguntar. La verdad me parece Es que... una buena pregunta, ¿no? Nosotros usamos corsé, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre corsé y la balance sagital, ¿no? Porque a veces el corsé endereza la columna, ¿no? Porque son unos fierros rígidos que están ahí. Nosotros, claro, lo usamos para una fractura inestable, ¿no? Pero sería una buena revisión, ¿ah? El corsé, y supongo que sí lo han estudiado, ¿no? Y la relación con el balance. ¿Alguien lo ha estudiado tú, Juan? ¿Lo has leído alguna vez? Corsé y el balance sagital. Mm, bueno, yo entendería que en principio, bueno, el balance sagital, o bueno, los corsés pueden apoyar de alguna forma en los casos en los que todavía no esté considerando una opción quirúrgica, ¿no? O sea, como siempre, la escala es primero las medidas no quirúrgicas, conservadoras, y si a pesar de eso no hay una respuesta favorable, pues se pasa a ver las respuestas quirúrgicas, ¿no? Y si en alguna parte de ese proceso, por ejemplo, no, quizás no tanto en la parte lumbar, sino en la parte dorsal, podría ayudar un poco, ¿no? Revertir esa cifosis eh, exagerada, quizás de alguna forma ayuda a recuperar los ejes cervical, o bueno, las coberturas cervical y lumbar, ¿no? En algunos casos. Porque has visto, cuando Pero ponemos corsé cervical, es una tomografía rígido, una columna cervical plana, ¿no? Cuando usamos el bueno, colarín. quizás no tanto para el balance sagital, sino para escoliosis. De todas formas, sí ayuda a darles un soporte, porque al menos en los casos de jóvenes sí hay cierta como que hiperlaxitud, ¿no? Y parte del tratamiento va a ser darle un soporte quizás conservador con los corsets, pero, o quirúrgico, ¿no? Con una instrumentación. Pero el mismo hecho de que la patología en el caso, bueno, degenerativo, considerando el balance sagital, se enfoca, digamos, no es global, ¿no? No es en toda la columna o en toda la curvatura, sino en una parte más puntual, y es por eso que Alberto habla de
del análisis regional y del análisis global, ¿no? Bueno, el análisis regional, espinal y global, porque el defecto empieza en una región puntual y a partir de eso va como que extendiéndose, ¿no? Tomando los mecanismos compensatorios. Entonces, bueno, imagino que debe haber algunas circunstancias en las cuales darle un soporte regional puede ayudar a controlar o evitar que progrese, ¿no? el defecto global. Pero bueno, sería cuestión, sí, como usted dice, de revisar si efectivamente los costes pueden tener un rol en ese sentido. Para el siguiente año que van a exponer lo mismo. Doc, si me permite hacer una acotación. Ahí está, justo. Sí, Danilo, tu pregunta. sí se ha visto justo que, bueno, por lo que he estado escuchando en algunos webinars, en algunos cursos, se ve que sí. Yo creo que este tema es bien amplio y hay que dividirlo, básicamente en que el balance sagital lo podemos usar en degenerativas o bien para no perderlo, o bien para volver a él, si es que ya se ha perdido. Y lo mismo en el caso de los niños, ¿no? Entonces sí se ha visto que, sobre todo con lo que menciona el doctor Basilio en el tema de la progresión, los corsets que usan, y acá en Perú los están usando, son unos corsets que le llaman TLSO, son unos corsets de tóraco-lumbosacros completos y se usan en los niños, sobre todo para evitar la progresión, porque uno de los parámetros en la clasificación que ellos tienen de la escoliosis infantil, uno de los parámetros es la progresión cada 10 años. Perdón, es la progresión de 10 grados por año. Y ese parámetro lo van viendo de acuerdo al corset que le ponen. Otra cosa es que a veces les ponen corsets de yeso, o sea, les hacen un yeso especial y dentro de esos yesos les ponen unas almohadillas justo en las zonas más prominentes del tórax, porque las escoliosis en los niños pues a veces son muy marcadas, y de acuerdo a eso van moldeando un poco el crecimiento de la columna. Y ahí hay que diferenciar pues obviamente en la escoliosis, no es lo mismo una escoliosis idiopática que una congénita, que una neuromuscular, que una sindrómica. Entonces eso va variando también de acuerdo al tratamiento no quirúrgico, ¿no? Que en este caso son los corsets. Porque en el caso de una idiopática, sí te puede ayudar a un poco a corregir la curva, si es que no es muy, si no tiene un COP menos de 20 o solamente llega a 10, como decía Liz. Pero si es una congénita, así tú le pongas el corsé de yeso o el TLSO, igual ese paciente hay que operarlo. ¿Por qué? Porque tiene una lesión congénita vertebral, una hemivértebra, etcétera, etcétera, que hay que resecarla para que se corrija la escoliosis, ¿no? Entonces no es lo mismo. Ah, ya, y la pregunta para Beto. Has mencionado varios parámetros, importantes todos, pero bueno, dos preguntas te voy a hacer. Una, ¿qué parámetros tú dirías que son los más importantes? Danos así, de tu exposición que sea bien clara. Que todos nos llevemos 2 o 3 parámetros que tú nos digas, estos son los parámetros importantes que debemos ver en todas las columnas. 2 o 3 nada más. Y lo segundo, ¿qué has leído? Creo que lo mencionaste. ¿Qué has leído sobre el mismatch? ¿Qué es el mismatch? Bueno, a ver, haciendo como una especie de resumen, los parámetros más importantes que podría considerar serían la incidencia pélvica como uno de los principales, ya que es un parámetro totalmente independiente. Cada persona tiene su incidencia pélvica. Los demás pueden ser modificables. Otro vienen a ser los ángulos cervicales, principalmente el ángulo cervical superior. De ahí la lordosis lumbar. Esos 3 parámetros considero que vienen a ser los más importantes para poder tener el balance sagital, ¿no? Que son los que más se alteran, ¿no? Como les mencionaba en la exposición. Ya. ¿Y el mismatch que has leído? Del mismatch así como tal, doctor, no lo recuerdo. Ya te lo pregunto porque justo va lo que dice el doctor Jensen, ¿no? O sea, nosotros somos neurocirujanos. Lo que nos importa en el momento que estamos leyendo y revisando es saber cómo nos ayuda eso a la cirugía.
Y en este sentido, el mismatch es la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, que son valores que más o menos están por ahí si tú has visto las tablas, más o menos van de 30 a 79, 30 a 80, por ahí van esos valores. Entonces, esa diferencia no tiene que ser mayor de 10 grados, y eso es el mismatch. Se busca que en la cirugía tu diferencia entre tu incidencia pélvica y tu lordosis lumbar no pase los 10 grados. ¿Ya? Y otros parámetros de lo que te preguntaba al inicio es eso, ¿no? O sea, y quizás eso que se lleven los R1 o nos llevemos todos, porque es evidente que lo necesitamos, es tu incidencia pélvica en tu cirugía. O sea, para tu cirugía debe ser más o menos 9 grados, y tu tilt pélvico debe ser menos de 20 grados, ¿no? Entonces, esas cosas así bien puntuales, sí deberíamos saberlas y tenerlas en cuenta. Y el mismatch, que también incluso en algún momento he visto que lo ha mencionado el doctor Félix, ¿no? Eso para que tengas en cuenta. Ahora, nosotros no somos mucho de usar esas mediciones, pero ahora que estoy en este webinar, estoy viendo estos casitos que presentan en el curso de columna que está viendo ahora, ellos usan bastante todo lo que es los parámetros espinopélvicos. Y hay aplicaciones, una es el Surgimap, en la que tomas una foto de la placa y vas haciendo todos los ángulos y te sale absolutamente todos los parámetros que necesitas, y te sale ahí incluso cuánto tienes que corregir la curvatura y cuánto tienes que doblar, por ejemplo, tu rod, tu barra de titanio. Entonces, en verdad, en ese sentido, la tecnología y todo este tema de los parámetros espinopélvicos han avanzado bastante, y creo que deberíamos también, como dice el doctor Jensen, ¿no? Pedir los espinogramas, revisar un poco más para poder hacer un poco más de ciencia a la hora de operar la columna, ¿no? Consíguete esos apps y pásanos. Surgimap se llama, Doc. Surgimap. Surgimap, ajá, sí, esa aplicación es la que utilizan para calcular los ángulos del balance sagital. Sí, me había olvidado mencionarlo. Sí, es ese aplicativo. Juan, el Y es libre. R5. Y es libre el aplicativo, Doc, no cuesta. Pregunta para cerrar la clase. Ya, bueno, antes un comentario, una aclaración sobre lo que había mencionado Alberto, como un dicho, ¿no? Lo que dicen es que es mejor un balance sagital o una columna con balance sagital compensado que una columna con un alineamiento sagital. Y eso es lo que, en relación con lo que decía hace un rato, ¿no? No es tanto hacer, bueno, no necesariamente el objetivo es hacer que la columna del paciente cuadre exactamente con el molde, digamos, ¿no? Con esos parámetros normales, sino es enfocarse en cuál es la corrección mínima necesaria para que los mismos mecanismos compensadores del paciente como que vayan revirtiéndose poco a poco y, digamos, en parte sea el mismo paciente el que recupere el balance sagital, ¿no? No es ponerle toda la columna rígida. Mientras más corta sea la intervención, la instrumentación que se va a hacer, es mejor, porque en principio el defecto no es global, ¿no? Es un defecto regional, y eso es lo que hay que tratar de corregir. Y bueno, la pregunta sería, me parece que no lo has mencionado, creo que has mencionado como el mejor parámetro global el eje vertical sagital, ¿no? No sé si has leído algo sobre el eje odontoides cadera, o DHA, abreviación en inglés. No, doctor, no lo he leído. Eje odontoides cadera, no lo revisé. La ventaja, bueno, como tú has mencionado, ¿no? Ese eje sagital vertical es el parámetro global más utilizado. O sea, bueno, como que nos da un resumen de cómo han ido compensándose todas las otras medidas, ¿no? Desde la cadera y el acetábulo, el sacro, la sifosis lumbar y todo eso, incluso la curvatura cervical, ¿no? Cómo ha terminado en general la columna, ¿no? O cómo está en general la posición de la cabeza sobre el resto del cuerpo. La diferencia entre estos dos ejes es que el eje vertical sagital se basa en la vértebra C7. El eje odontoides cadera se basa en la apófisis odontoides. Y como tú mismo has mencionado, parte de las variaciones, o a final de cuentas lo que el paciente
va a mostrarse una compensación a nivel de la mirada, ¿no? De una mirada vertical a tratar de compensarlo haciendo una mirada horizontal. Y es por eso que este valor es normalmente más constante, o se considera más constante que el eje vertical sagital. Y en ese sentido es considerado, bueno, por algunos autores al menos, como que el medidor único global más exacto, ¿no? Porque se presta menos variación en realidad. Y si hay una alteración del valor normal que es estrecho de +2 a -5 grados, significa que hay, digamos que hay un balance sagital que corregir, ¿no? Gracias, doc. Buena acotación, Juan, ¿no? Ya pues, si no hay más preguntas, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Nos vemos el primero. Los que van a jugar, por favor, ¿ah? Presentes. Ya, Juan, nos vemos. ¿Cuándo es la otra posición, Juan? ¿Después del parche o...? Quizás el jueves, depende. Ya. Ya, pues. Gracias, está buena la expo. Nos vemos con todos. Hasta luego. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.